Este es un problema del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El problema dice así: un automóvil comienza su movimiento desde el reposo con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado durante 10 segundos. Posteriormente mantiene una velocidad constante durante 20 minutos. Si luego comienza a desacelerar de forma constante a 0.5 metros sobre segundo al cuadrado hasta detenerse. Determine la distancia total recorrida. Bueno, el problema dice que este movimiento va a comenzar desde el reposo. Entonces quiere decir que en este primer punto la velocidad inicial va a ser de 0. Entonces, entre el punto 1 y el punto 2 dice también que va a desarrollar una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, desde ahí hasta acá. Y eso va a ocurrir durante 10 segundos. Entonces, desde este punto hasta este punto hay 10 segundos. De esa forma que aparece ahí a continuación. Ahora también dice que posteriormente mantiene una velocidad constante, ¿no es cierto?, durante 20 minutos. Esto será en este otro tramo. Del punto 2 al punto 3 corresponde al tramo 2 y comienza con una velocidad de 1 hasta una velocidad de 2. Pero en este caso, como el movimiento es a velocidad constante, estas velocidades son las mismas, ¿ya?, que por ahora se desconocen. Y también recuerde que hay un tiempo de 20 minutos en este tramo. Estos 20 minutos hay que pasarlo a segundos. Por tanto, 20 minutos hay que multiplicarlo por 60 para hacer la transformación a segundo. La multiplicación da un valor de 1200 segundos. Finalmente, el último tramo, que es el tramo 3, está comprendido desde el punto 3 al punto 4. Comienza con una velocidad inicial que es velocidad sub 2, ¿no es cierto?, v sub 2, y una velocidad final v sub 3 designaremos, y esa velocidad final dice que es de 0, porque se detiene, ¿o no? Y en este tramo también dice el problema que hay una desaceleración de menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Esos serían los datos que intervienen en esa parte. Ya, entonces la pregunta dice lo siguiente: determine la distancia total recorrida. Entonces, en el primer tramo va a existir una distancia, en el segundo otra distancia y en el tercer tramo otra distancia. Entonces hay que sumar las tres distancias y esa será la distancia total. Distancia 1, distancia 2 y distancia 3. Y de esa forma tendríamos nosotros nuestro esquema para poder entender la resolución del problema. Veamos ahora a calcular lo primero. Lo primero que calcularemos será la velocidad 1, ¿no es cierto? Pues con esta velocidad 1 automáticamente sabremos la velocidad 2 y tendríamos la velocidad 3. Por tanto tendríamos todas las velocidades. Y después en sí vamos a calcular en sí lo que son las distancias de 1, de 2 y de 3. Veamos cómo sería esto. Bueno, entonces en el cálculo de la velocidad 1, la velocidad en ese punto, que es el punto 2, tendríamos la velocidad inicial, que es 0, la velocidad final, que es la velocidad 1, la aceleración, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado, y un tiempo de 10 segundos. Veamos en sí cuáles son las ecuaciones que intervienen en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque ese es el tipo de movimiento que hay desde el punto 1 al punto 2. Bueno, acá tenemos las ecuaciones que corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y en sí, lo particular, yo lo que realizaré será el cambio del 1 medio por 0.5. Para seleccionar la ecuación correcta, veremos los datos que tenemos acá a continuación. Velocidad inicial, todas tienen velocidad inicial. Todas sirven. Velocidad sub 1, v sub 1. Veamos, ¿quién tiene v sub 1? La primera, la segunda, la tercera, no. Sí, ¿cierto? Que tenga aceleración, ¿no es cierto? Pero como esta no tiene v sub 1, debe ser eliminada.
aceleración. ¿Ya? Y la última no tiene aceleración, por tanto debemos eliminarla. Finalmente, el tiempo decide. ¿Ya? Este tiempo que está acá. Sería, esa tiene tiempo y esa no. Por lo tanto, esta la eliminamos. Entonces, una vez seleccionada la ecuación, procedemos a valorizarla. Como esta es la incógnita, la dejamos simplemente como una incógnita, ¿ya? Y procedemos en sí a hacer lo que es el reemplazo. Esta vale 0, por lo tanto, se elimina. Entonces quedaría la aceleración, que son 2, por el tiempo, que son 10. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la velocidad 1 va a ser 2 por 10 y 2 por 10 son 20. 20 metros sobre segundos, que sería nuestra respuesta. Y ahí tendríamos nosotros la velocidad 1 que va en ese lugar y en ese otro lugar que pueden apreciar. Entonces, para realizar el cálculo de la distancia 1, tenemos velocidad inicial, velocidad final, aceleración, distancia 1 que es la incógnita y tiempo que es de 10 segundos. Tenemos 4 datos, por lo tanto va a ser bastante sencillo calcular lo que es la distancia. Veamos las ecuaciones que intervienen acá, en este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado entre el punto 1 y el punto 2. Bueno, como las ecuaciones que conocemos todos, están acá. Y en sí, yo lo que hago es cambiar el 1 medio por 0.5. Ahora, como tenemos 1, 2, 3, 4 datos y la incógnita, en sí puedo ocupar cualquier ecuación que tenga distancia. Solamente existe una que no tiene la distancia, que es la primera. Por tanto, es la única que puedo descartar. ¿Ya? Pero, en sí, yo trabajaré con una de estas que están acá. Específicamente las de abajo. Y escogeré en sí la tercera. Ahora veamos cómo queda esto. Bueno, en esta ecuación yo quiero calcular la distancia. Como la velocidad inicial es 0, 0 por cualquier cosa va a dar siempre 0. Por tanto, esto es 0. Y bajaremos en sí lo que es la distancia. Y será 0.5 por la aceleración, que son 2. Por el tiempo al cuadrado, que son, en este caso, 10 al cuadrado. ¿Ya? 0.5 por 2, eso es 1. Y 1 por 10 al cuadrado, eso es 100. Por tanto, sería 1 por 100, y eso es 100. 100 metros. Esta sería la distancia 1. Tendríamos nuestra primera respuesta de acá. Bueno, el cálculo de la distancia 2 resulta así. Hay una velocidad constante en sí, en este punto. Y de esa forma nosotros podemos calcular la distancia 2. Veamos cómo es esta distancia 2. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, tenemos la velocidad, tenemos el tiempo y la distancia, que es la incógnita. La ecuación a utilizar es solamente una. Veamos cuál es. Distancia es velocidad por tiempo. Entonces, reemplazando en esa ecuación, va a ser la velocidad, que son los 20, por el tiempo, que son los 1200. Como todo está en el Sistema Internacional de Medida, en sí yo sé que el resultado va a dar en metros. Y estos son 24.000 metros. Y ese sería el resultado. De esa forma tenemos la distancia 2, que es 24.000 metros. Ahora vamos al cálculo de la distancia 3, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acá sería un movimiento retardado, ¿no es cierto? Que hay una desaceleración. Bueno, acá tenemos los datos. Velocidad 2, 20, velocidad 3, 0. Aceleración, menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y la distancia, en este caso, sería la distancia 3. Veamos las ecuaciones. Como pueden apreciar, hay una aceleración, por lo tanto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, acá tenemos las ecuaciones. Para la velocidad final, diremos que es v sub 3
y la inicial es v sub 2. Esa es la simbología, como pueden apreciar que está acá. Y cambiaré el 1 medio por 0.5, como es mi costumbre. Ahora vamos a seleccionar una ecuación que sea la más correcta. Es decir, la ecuación correcta. Veamos lo que tenemos. Velocidad sub 2, que es la velocidad inicial, ¿no es cierto? Todas tienen velocidad inicial. Después, velocidad final. Acá no todas. Fijan, este no tiene el v sub 3. Por tanto, debo eliminarla. Esta sí. Ahora, también debe tener aceleración. ¿Se dan cuenta? De esa forma vamos eliminando. Tiene la letra A de aceleración, pero esta no tiene la letra A de aceleración en ninguna parte. Presen. Ya, eliminamos esa ecuación. Y por último, debe tener lo más importante, que es la distancia. ¿No es cierto? Y esta es la que tiene la distancia. Esa, ¿no es cierto? Por lo tanto, la primera se elimina. Bueno, vamos a ver qué cosa se puede hacer cero. Eso primero que todo. Por ejemplo, la v sub 3, que es la velocidad final, ¿no es cierto? Dice que es 0. Por lo tanto, esta se puede hacer 0. Porque recuerden que 0 al cuadrado es 0. Porque es 0 por 0 igual a 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Más si es 0 por 0, ¿no? Por lo tanto, este 0 lo ubicamos en su lugar. Ahora, valorizamos, pero primero bajamos el 0. La velocidad sub 2, recuerden que vale 20. Por lo tanto, va a ser 20 al cuadrado más 2 veces la aceleración, que es una aceleración negativa, menos 0.5, por la distancia, que la distancia es la incógnita y la pintaremos de color rojo para destacar. Entonces, acá bajaremos el 0. 20 al cuadrado son 400, más por menos, y por más es menos, 2 por 0.5 es 1, y eso multiplicado por la incógnita, que es la distancia. Ahora, recuerden que el 1 no es necesario anotarlo, por lo tanto lo eliminaremos. Por lo tanto, ahora, ¿qué voy a hacer? No conviene que la incógnita quede negativa, entonces la pasaré al otro lado, sumando, ya que está restando, ¿no es cierto? Entonces eso haremos. Fíjese cómo. Y cuando pase el igual, cambiará su signo. Eliminamos el más, porque no es necesario anotarlo. De esa forma, distancia 3 es de 400 metros. Y la encerramos en una especie de nube como resultado final. Entonces, la distancia total sería así. Distancia total va a ser la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. La distancia 1 son 100 metros más la distancia 2 son 24.000 metros más la distancia 3, que son 400 metros. Si sumamos 100 más 24.000 más 400, eso da 24.500 con su unidad, que es el metro. ¿Ya? Por lo tanto, hemos llegado en sí al resultado final. Nuestra distancia total va a ser de 24.500 metros. Y lo encerramos nuestro resultado final en una hipernube. Ya. Y de esa forma hemos llegado al final del problema. Ya. Muchas gracias por su atención.